Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez de Suelo Profesional y de Academia de Energía Fotovoltaica, y en el día de hoy vamos a ver los detalles del análisis de compatibilidad eléctrica entre un panel fotovoltaico determinado y un microinversor. Veremos principalmente cuáles son los aspectos que tenemos que analizar de ambos elementos, y para finalizar el vídeo haremos un ejemplo práctico donde trataremos de ejecutar ese análisis previo para un poco ver si un panel fotovoltaico determinado es compatible con un microinversor determinado. Si quieres aprender sobre todo esto, te recomendamos quedarte hasta el final del vídeo. Dicho esto, no me enrollo más y vamos a empezar. Este vídeo en concreto va a ser bastante práctico y es por eso que he querido reforzarlo con una presentación que vamos a ver justo ahora a continuación. Una presentación donde vamos a estar haciendo ese análisis en detalle de las características técnicas que tenemos que comparar para poder analizar la compatibilidad de un panel fotovoltaico determinado con un microinversor determinado. Al finalizar la primera parte de la presentación veremos un ejemplo práctico y luego además recurriremos a aplicaciones web disponibles por los fabricantes con los que trabajamos, donde vas a poder también ver la compatibilidad, y creo que es algo muy interesante. Dicho lo cual, lo primero, para empezar, cuando hablamos de analizar la compatibilidad entre un panel fotovoltaico y un microinversor, tenemos que tener muy en cuenta los siguientes aspectos, y son los que justo vamos a detallar justo ahora a continuación. El primer aspecto es la potencia. Hay que analizar que la potencia del panel fotovoltaico acople correctamente con la potencia del microinversor. El segundo aspecto muy importante es la tensión, y es que la tensión de funcionamiento del panel fotovoltaico tiene que estar dentro del rango de tensiones de funcionamiento del microinversor. El tercer aspecto fundamental es la corriente, y tendríamos que entender que la corriente máxima del panel fotovoltaico tiene que ser inferior a la corriente máxima admisible por el propio microinversor. Dicho esto, esos son los tres aspectos fundamentales que debemos considerar a la hora de analizar la compatibilidad. Y ahora sí, queremos analizar esos conceptos en una presentación que hemos preparado para este vídeo. Entonces, como bien comentábamos, a la hora de analizar la compatibilidad entre un panel solar y un microinversor, debemos considerar tema de potencia, tema de tensión y tema de corriente. Y aquí he añadido un aspecto muy importante, y es que tenemos que tener en cuenta también la temperatura y las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente afecta a la temperatura de operación del panel fotovoltaico, y la temperatura de operación del panel fotovoltaico afecta a sus características eléctricas. En caso de tensión, cuanta mayor temperatura tengamos, menor tensión, y cuanta menor temperatura, mayor tensión, y en caso de corriente pasa lo contrario. A mayor temperatura, mayor corriente, y a menor temperatura, menor corriente. Pues bien, tenemos que tener en cuenta los datos de temperatura mínima del emplazamiento y los datos de temperatura máxima del emplazamiento para analizar cómo se va a comportar el panel fotovoltaico en esas condiciones específicas. Y ya conociendo eso, analizar la compatibilidad, que sería el siguiente paso de ese panel fotovoltaico en esas condiciones específicas con el microinversor. Los otros aspectos fundamentales a analizar son los que hemos comentado, que serían la potencia, tensión y corriente. En cuanto a potencia, tenemos que verificar que la potencia MPPT del panel fotovoltaico que estemos utilizando, es decir, la potencia MPPT al final es la potencia máxima del panel. Pues bien, esa potencia tiene que ser inferior a la potencia máxima de corriente continua admisible por el microinversor. Tiene que estar en el rango de potencias que sea capaz de admitir. Luego también hablaremos de una consideración adicional que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por otro lado, también tenemos que verificar que la tensión de máxima potencia o la tensión correspondiente al punto de máxima potencia del panel fotovoltaico tiene que ser mayor que la tensión mínima del microinversor. Por otro lado, también hay que verificar que la corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico es inferior a la corriente máxima continua admisible por el microinversor. Y por último, también deberemos verificar que la tensión de circuito abierto del panel, es la tensión máxima del panel fotovoltaico, es inferior a la tensión máxima admisible por el microinversor. Todo esto lo detallamos justo aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros analizamos la potencia de un microinversor, en este caso, viendo el DS3H de AP System, que es una marca que comercializamos en Suelo Profesional, vemos que nos dan un rango de potencia entre 330 vatios pico a 660 vatios pico de potencia en panel, con lo cual cualquier panel fotovoltaico a priori en una potencia entre ese rango sería suficiente. También hay que tener en cuenta otro aspecto, y es que un microinversor tiene una potencia de salida conocida como potencia AC. Hay una relación que se conoce como relación DC-AC ratio, que es la relación entre potencia que instalas en paneles y potencia que instalas en inversor. En el caso de, por ejemplo, suponer que tenemos un microinversor de 500 voltiamperes de potencia en AC, lo recomendable sería tener un panel fotovoltaico en DC que tenga una potencia de entre 500, 510, 520, 530, es decir, utilizar relaciones de DC-AC ratio de en torno a 1,05, 1,1, 1,15. ¿Por qué? Porque de esta forma conseguimos sacarle mucho más provecho al sistema, conseguimos economizarlo. Sigue siendo compatible aunque utilices un panel fotovoltaico a lo mejor para ese caso de 400 vatios, pero de esta forma, si optamos por DC-AC ratios ligeramente superiores a 1, lo que vamos a conseguir es una mayor eficiencia general del sistema, un mejor comportamiento y también una mejor relación euro-vatio. El siguiente aspecto que tenemos que analizar es la tensión, es el voltaje. Cuando hablamos de analizar tensión y hablamos de
analizar voltaje es tanto la tensión mínima como la tensión máxima. La tensión mínima de operación de un panel fotovoltaico normalmente va a corresponder con la tensión en el punto de máxima potencia a temperatura máxima. ¿Por qué? Porque como comentábamos al inicio del vídeo, temperaturas altas disminuyen la tensión. Con lo cual, cuando hablamos de temperaturas muy elevadas y analizamos el punto de máxima potencia de ese panel y sacamos el VMPPT, que sería este punto que tenemos aquí, tendríamos un límite de funcionamiento del panel fotovoltaico. También podemos hacer lo contrario a temperaturas mínimas, es decir, si el panel fotovoltaico va a estar funcionando a menos 5 grados, ahí lo que va a ocurrir es lo contrario. A temperaturas bajas, la tensión del panel fotovoltaico va a ser más alta. Con lo cual, aquí lo que estoy definiendo es el rango de operación en zona MPPT del panel fotovoltaico, que es esta zona que estamos marcando aquí en la diapositiva en verde, donde ponemos zona MPPT. Esa es la zona de funcionamiento normal del panel fotovoltaico entre las condiciones de máxima temperatura y mínima temperatura. Pero ¿qué ocurre? Que al final un panel fotovoltaico puede dar más tensión, y el panel fotovoltaico da tensión máxima cuando tenemos circuito abierto. Las condiciones de circuito abierto es cuando no estás entregando corriente y tu tensión de panel solar es máxima. Se conoce como VOC. Aquí lo hemos llamado como VOC, Open Circuit Voltage. ¿Qué ocurre? Que también hay que tener en cuenta esa tensión a la hora de evaluar la comparativa o la compatibilidad con el microinversor. ¿Por qué? Porque va a representar, sobre todo cuando analizamos a temperatura mínima, va a representar la tensión máxima posible que puede llegar a tener ese microinversor. De forma que nosotros, una vez ya hemos analizado la tensión máxima y mínima del microinversor en MPPT y hemos analizado también la tensión máxima correspondiente a la temperatura mínima en punto de Open Circuit, de circuito abierto, tenemos una gráfica como esta de aquí. Si luego la comparamos con la ficha técnica del propio microinversor, tenemos esta otra gráfica. ¿Qué tenemos que verificar para que sean compatibles? Que el rango de operación MPPT del panel fotovoltaico esté dentro de la zona de operación, del rango de operación del microinversor, y que luego además la tensión máxima del panel fotovoltaico en condiciones de OC esté por debajo de la tensión máxima del microinversor, de la tensión máxima admisible del microinversor. Sea si tengo un panel fotovoltaico que tiene una tensión de circuito abierto de 50 voltios y luego en condiciones de temperatura mínima llega a 55 voltios, tengo que asegurarme que el microinversor tiene una tensión superior, una tensión máxima admisible superior a 55 voltios. O si no, no serían compatibles esos dos elementos. Y luego, como último dato que tenemos que verificar es la corriente. Y en la corriente también tenemos que verificar que la corriente del panel fotovoltaico máxima, que no es la correspondiente al punto de máxima potencia, sino que es la correspondiente a la corriente de cortocircuito, es corriente máxima del panel es cortocircuito y corresponde con una tensión de 0 voltios, tengo que verificar que esa corriente a temperatura máxima, porque la corriente aumenta con temperatura, esté por debajo de la corriente admisible máxima del microinversor. De forma que si en este caso cojo el DSH3H de AP System y veo que la corriente máxima admisible son 20 amperios, en este caso el DSH3 tiene para conectar dos paneles, con lo cual para cada panel la corriente máxima serían de 20 amperios, tendría que seleccionar paneles fotovoltaicos cuya corriente de cortocircuito máxima a condiciones de temperatura máxima esté por debajo de 20 amperios para asegurar la compatibilidad desde el punto de vista de corriente. Dicho esto, esas serían las características principales a analizar y vamos a ver ahora mismo un ejemplo que te estamos proyectando aquí en pantalla para ver, oye, pues para este panel fotovoltaico, este microinversor que veíamos antes, si son compatibles, si cuadran. Estos dos productos los tienes disponibles en el catálogo de Solo Profesional. Condiciones climáticas que tenemos aquí. Sabemos que tenemos una temperatura mínima de menos 5 grados y una temperatura máxima de más 33 grados. Condiciones de ubicación, localización. Sabemos que vamos a trabajar con el Jinko Solar Tiger Pro JKM 455 vatios, monocristalino de 60 células, etc. Y con el microinversor AP System DS3H. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer yo, el primer paso que voy a tener que hacer es analizar el panel fotovoltaico. Y eso es el paso 1. Cálculo de las características del panel solar a temperatura máxima y temperatura mínima. Con lo cual, yo me cojo el datasheet, la ficha técnica del panel fotovoltaico y analizo en condiciones STC cuál es la tensión de máxima potencia, corriente de máxima potencia, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, etc. Y a partir de aquí me calculo cuál va a ser estas condiciones a condiciones de Tmin, que eran menos 5 grados, y de Tmax, que eran 33 grados. Si yo me hago este cálculo, que luego hacemos un vídeo también si queréis preparando este cálculo, si os interesa dejadlo en comentarios y lo vemos, pero si yo hago este cálculo, obtengo lo siguiente. La potencia máxima la he dejado en STC, 455 vatios pico, para hacer una relación DC-AC ratio más precisa. También se podría calcular la temperatura máxima, no habría problema. Pero aquí sí que los datos que quiero verificar también es que la tensión de máxima potencia a temperatura mínima es de 36,92 voltios, la tensión de máxima potencia a temperatura máxima es de 30,32 voltios. Fijaros cómo hay una variación. Teníamos que la tensión máxima en 34, con lo cual aquí podemos ver cómo varía la tensión en base a si estamos en el punto de máxima temperatura o de mínima. Luego también tengo que la tensión de circuito abierto del panel fotovoltaico a temperatura mínima es de 44,80
voltios, y también tengo que la corriente de cortocircuito, en este caso a temperatura máxima, es de 14,19 amperios. Con lo cual, ahora una vez yo ya tengo calculada esta información, lo que tengo que hacer es compararla con la del microinversor. Con lo cual, ahora he puesto aquí las características a condiciones de diseño que hemos mencionado y tengo aquí a la derecha las características del microinversor de S3H. Con lo cual, verificamos la primera condición, potencia. Vemos que la potencia máxima, 455 vatios, está dentro de la potencia recomendada, que es entre 330 y 660 vatios. Con lo cual, ok, tenemos el primer ok. Este punto es compatible. El siguiente punto es verificar rango de tensión de máxima potencia. Y aquí podemos analizar algo. Vemos que a temperatura mínima, a temperaturas muy bajas, estoy perfectamente dentro del rango. Estoy entre 32 voltios y 55 voltios, que es el rango de máxima potencia del microinversor. Pero vemos que a temperatura máxima, la tensión del panel fotovoltaico es de 30,32 voltios y ya no está fuera del 32 a 55. Con lo cual, a priori, aquí podríamos decir que es compatible porque estamos dentro del rango de operación. El 30 está dentro de 26 voltios, pero sí que es cierto que habría que recalcar que a temperaturas muy altas quizás estemos teniendo una pequeña pérdida de eficiencia, del sistema, porque el punto de máxima potencia va a forzarlo a que sea 32 voltios y al forzar a que sea 32 voltios te vas a desplazar ligeramente del punto de máxima potencia, entre lo que se conocen como pérdidas por desplazamiento de ventana de máxima potencia, que en este caso prácticamente las vería casi despreciables. Estamos hablando de 1,7 voltios de diferencia y en condiciones de temperatura máxima. Seguramente a partir de 30 grados estemos dentro, así que tampoco le daría mayor importancia, pero sí que es un aspecto importante a tener en cuenta. Algo que sí que es fundamental que consideremos es que la VC del panel fotovoltaico a temperatura mínima esté por debajo de la tensión máxima admisible por el microinversor. Aquí vemos que 44,80 es más bajo que 60 voltios, con lo cual, ok. Y la última característica a analizar es que la ISC del panel fotovoltaico a temperatura máxima esté por debajo que la corriente de cada una de las entradas del microinversor, que en este caso son 20 amperios, con lo cual 14,19 es menor que 20, ok. Términos generales, ¿este panel fotovoltaico es compatible con el microinversor? Sí, totalmente compatible. Desde todos los puntos de vista es compatible. Sí que es cierto el detalle que hemos comentado. Habría una ligera pérdida de potencia o de eficiencia del sistema cuando tengamos temperaturas muy altas y por la pérdida de ventana, pero en general se puede decir que es un panel compatible con el microinversor. Dicho lo cual, este cálculo que estamos haciendo aquí en directo con vosotros es complicado, es complejo, no es sencillo. Y sí que es cierto que hay algunas fabricantes, como los que trabajamos nosotros, principalmente como son Enphase y como es AP System, que sí tienen su propia calculadora para hacer este cálculo de compatibilidad de forma más sencilla. Y es lo que justo vamos a ver ahora a continuación. Vale, pues como bien te comentamos justo hace un minuto, hay ciertos fabricantes que también tienen sus páginas o tienen sus calculadoras que te permiten analizar compatibilidad. Y en este caso, por ejemplo, hemos abierto el de Enphase. El de Enphase también nos permite hacer ese cálculo de compatibilidad entre un panel fotovoltaico determinado y un microinversor determinado. Y es lo que vamos a hacer justo aquí, que os dejaré el enlace, os dejaré el link a la página web, por si queréis echarle un ojo, os lo dejaré en la descripción. Aquí es muy sencillo, únicamente nos dicen que tenemos que seleccionar el fabricante. Vamos a poner, por ejemplo, Jinko Solar, que es el módulo que estamos utilizando antes. Y luego el modelo. Aquí podríamos seleccionar el modelo del fabricante. Entiendo que tenemos prácticamente casi todos los modelos. Creo que el que hemos utilizado antes es el JKM 455-60HLV. Y aquí podríamos añadir la temperatura mínima y temperatura máxima del emplazamiento. Realmente es muy sencillo. Y una vez tenemos puestos estos datos, automáticamente se nos va a calcular cuáles son todos los modelos de Enphase que serían compatibles con este panel fotovoltaico. Nos dicen, por ejemplo, que el IQ8MC, el IQ8AC, el IQ8HC, el IQ7, el IQ7 Plus, el IQ7A. Eso sí, aquí hay un mensaje de advertencia que hay que tener en cuenta. Y nos dicen, this PV module pairing may lead to clipping and not achieve the maximum rated AC power. Este mensaje que nos están mostrando justo aquí es que nos dicen, oye, el panel es compatible, pero sí que es cierto que estás añadiendo más potencia de DC que potencia en AC, con lo cual es el ratio de C-AC que mencionábamos antes. Con lo cual, que tengas en cuenta que puede haber ciertos momentos del año que tengas algo de clipping y no te sacas el máximo aprovechamiento. Entonces, nada, lo bueno es que aquí podemos analizar la compatibilidad de forma muy sencilla con esta app de Enphase. También hay una aplicación similar para AP System, que es otro producto que comercializamos mucho en nuestra página web debido a su alta calidad y su buen precio. Para este caso, para la aplicación de AP System, que también te dejamos el link en la descripción, no está tan completa como el de Enphase, porque aquí no nos deja seleccionar directamente el panel fotovoltaico, sino que tenemos que ir añadiendo nosotros las características. Pero sí que es cierto que una vez añades las características, automáticamente entre los modelos que tienen disponible te dice cuál podrías utilizar y cuál no. Vamos a inventarnos por hacerlo rápido. Vamos a suponer 45 de circuito abierto, 40 de
tensión, un coeficiente de pérdidas de menos 0,35, un ISC de 13 amperios, una temperatura 0,048, este es bastante común. Máxima temperatura esperada, vamos a ponerle 35 grados también, bueno, 33 grados hemos dicho antes, y mínima temperatura esperada menos 5 grados. Si hacemos check compatibility, aquí también nos hace lo mismo. Automáticamente se nos completa la tabla y nos dice, oye, todos estos modelos son compatibles con lo que has dicho. ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera seleccionado un panel fotovoltaico que tiene una tensión de 65 voltios de circuito abierto? Pues que, oye, estos microinversores no serían admisibles. Pero en este caso, como son 45 voltios, que es parecido a lo que hemos calculado antes, todos serían compatibles. Entonces, aquí tienes dos formas para hacerlo. Una, o hacerlo a mano, como te hemos explicado inicialmente, que creo que también es un procedimiento que está muy bien ser capaz de entender. Y luego otra, que también es muy recomendable, es directamente aprovecharse de las aplicaciones que diseñan y desarrollan los propios fabricantes de los microinversores para poder hacer el cálculo rápido y sencillo y analizar la compatibilidad. Pues bien, espero que te haya gustado este análisis de compatibilidad entre el panel fotovoltaico y el microinversor. Si ha sido así, dale un buen like. También recuerda que tienes disponible todo el catálogo web de productos de Enphase y de AP System, así como también de otros paneles fotovoltaicos. Tienes todo esto disponible en nuestro catálogo web de soloprofesional.es. Y nada, te recomendamos echarle un ojo si estás interesado en material fotovoltaico, y también déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios, que nos interesa mucho saber tu opinión y también posibles dudas que puedas tener. Ahora sí que sí, nos despedimos, no me enrollo más y nos vemos ya el próximo domingo.